Bueno, y seguimos hablando de este aniversario, el 141 aniversario de la Bolsa de Comercio. En ese marco, festejos que ya se vienen llevando adelante durante toda la semana, pero sin dudas que hoy el más singular, ¿no? Con la presencia del presidente. Exacto, está hablando en este momento el gobernador Maximiliano Puyaro. Recién veíamos la transmisión oficial en donde está pronunciando su discurso y después hablará Milei, pero vamos a hacer contacto con Ceci Casabone, que está dentro de la Bolsa de Comercio, para contarnos un poco cuál es el panorama de este acto. Ceci. Bueno, chicos, a ver, vamos a ir contando cómo fue la jornada y cómo empezó todo este encuentro en donde se están celebrando el 141 aniversarios. En horas temprano de la tarde, lo mencionábamos en el flash, hubo un importante vallado y control policial de ingreso por lo que es la parte del protocolo nacional, donde todos los asistentes del auditorio, que seguramente estamos compartiendo también con ustedes, tuvieron que ingresar por varios controles. El primer control era en lo que es calle Santa Fe y Paraguay, donde ahí se les pedía el QR para poder ingresar, como nosotros también, la prensa acreditada para poder ingresar. Nosotros les voy a mostrar, estamos en lo que es la sala de prensas, totalmente separados al auditorio donde están ahora en este momento dando los discursos. En horas tempranas empezaron a llegar a partir de las 6 en adelante todos los asistentes, no solo los miembros de la Bolsa de Comercio de Rosario, sino obviamente referentes del sector, ¿no? Que estamos hablando de diferentes empresas, del cordón industrial, empresarios, todos los vínculos fundamentales que Sí, te escucho. No, para explicarle a la gente, digo, ustedes no pueden acceder al salón, la prensa está en un lugar separado, no están en el auditorio principal donde está hablando Puyaro, porque mientras te vemos a vos también en el sector derecho inferior de la pantalla vemos la transmisión oficial. Sí. Que es una particularidad, ¿no? Exacto. Llama la atención también. Había pasado ya el año pasado. La prensa no puede ingresar al auditorio y lo miran ustedes por pantalla de televisión. Exactamente, tal cual. Nosotros hemos podido solamente tener contacto y vínculo con algunas personas, autoridades o empresarios que han llegado a la bolsa que se han querido acercar al área de prensa, porque como puedes ver, nosotros tenemos un primer control acá que es una persona de seguridad que no nos permite el ingreso al auditorio, que es donde se están desarrollando los discursos, y hay todo un vallado donde no se nos permite pasar a la prensa. Tenemos como una especie de corralito en un sector determinado, diferenciado, es un salón donde en otras oportunidades se han dado otras charlas, otros encuentros o agasajos, pero estamos separados del sector donde se están realizando las conferencias y donde también se espera que hable el presidente Javier Milei, con lo cual por aquí se ingresó tanto el intendente, la vicegobernadora, el gobernador de la provincia, diputados, senadores, autoridades locales, para poder conversar con nosotros si querían detener la marcha y poder charlar con la prensa. No así con el presidente de la Nación, Javier Milei, que claramente ingresa por otro sector, que sabemos que llegó cerca de las 19:45 a la Bolsa de Comercio y estuvo aguardando en un salón diferenciado al cual están en todos. No sabemos si estuvo presente con alguna pantalla o alguna televisión o de alguna manera para escuchar los discursos, porque el primero que inició los discursos al auditorio fue el intendente de la ciudad, Pablo Habkin. Hasta ese entonces no estaba supuestamente presente el presidente Javier Milei porque habría llegado cerca de las 8 menos cuarto de la noche. El gobernador habló posterior al intendente, hasta hace un ratito nada más que escuchábamos las palabras, y todavía no se hizo presente el presidente, valga la redundancia, Javier Milei, como para poder escucharlo a sus palabras. Pero nosotros hablamos previamente, tanto con la autoridad provincial como local. Estamos hablando del gobernador Maximiliano Puyaro y el intendente Pablo Habkin, que hablaban con nosotros para conocer un poco las expectativas y también si había algún pedido puntual que se quería efectuar en esta jornada tan importante donde llega el presidente. Escuchamos. Y esto nos decía. Es un momento importante de la República Argentina, que necesitamos generar mucha certeza, mucha sensatez, mucha certidumbre. Se han logrado cosas muy importantes, como la baja de inflación. Esperamos que puedan venir las inversiones y esperamos que pueda bajar la tasa de interés. Para que pueda suceder esto, que venir inversiones internacionales como estábamos esperando, la provincia adhirió al RIGI, acompañó a las ley bases, acompañó el Pacto de Mayo esperando esto. Necesitamos generar certezas. Y en nuestro caso, plantear la posición de una ciudad que sabe a dónde no quiere volver, que tiene muy claro también cómo salimos de lo que estamos saliendo, pero que también tiene muchas demandas hacia el futuro, para que el país le devuelva a esta región todo lo que le da y para que esta región le pueda seguir dando cada vez más a la Argentina.
Muy bien. Bueno, terminó ya Puyaro, así que de un minuto a otro se vendrá la palabra de Milei, Ceci. Entendemos que sí, ahora está todo el auditorio esperando la presencia del presidente, así que bueno, aquí aguardaremos para poder escuchar también las palabras que tiene para todo el país. Dale, Ceci, volvemos en minutos. Nos vamos ahora a la calle, a la zona céntrica, ahí en las inmediaciones de la Bolsa de Comercio, que está Martín Pigazzi. Exacto. Bueno, Martín nos decía, ya la tensión pasó y los manifestantes se desconcentraron, así que imaginamos en calma los alrededores de la Bolsa. Salvo por algunos vecinos, totalmente enardecidos y enojados por las dificultades que tienen muchos para acercarse a sus viviendas, a los departamentos. Esto está totalmente vallado, inclusive escaso sentido común en algún punto por un chico, no tuvieron contemplaciones con un chico discapacitado que tuvo que esperar, lo tuvieron que sentar pues ya hacía tiempo que estaba esperando sobre sus muletas, no lo dejaban pasar, finalmente un familiar tuvo que acercarse, caminar unos 70 metros y llevárselo a UPA. Bueno, situaciones que se dan y que no se entienden. Bueno, y lo decíamos, muchos vecinos que llegan hasta acá al vallado y dicen, che, vivo allá. No, te tenés que dar toda la vuelta. Y a muchos se les complica, vehículos que tienen que entrar, que salir. Bueno, esa es una complicación que están teniendo los vecinos en esta zona del microcentro de la ciudad, que no ha sido contemplado en tiempo y forma y ahora se encuentra con este tipo de dificultades, mientras algunos todavía se encuentran aquí curiosos, pero siempre bajo la atenta mirada de Gendarmería y los grupos especiales de la policía. Martín, ya te seguimos consultando más. Volvemos al interior de la Bolsa de Comercio, que ya comienza a hablar Javier Milei. Muy bien, esto está pasando ahora. Bolsa de Comercio de Rosario, 141 aniversario. Licenciada Karina Milei. Y están en este momento con la presencia del presidente en el escenario central. Ahí están nombrando a Karina Milei, entre otras autoridades que lo acompañan a Milei. Exactamente, Doctor parte de la comitiva. Javier Milei. Ahora sí habla el presidente, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, quiero saludar y felicitar a la Bolsa de Comercio de Rosario por este 141 aniversarios, así que felicitaciones por eso. Por otra parte, también deseo dar las gracias por haberme invitado a esta disertación. Me llena de orgullo y de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, obviamente que va a ser una charla acorde a este auditorio, que es un auditorio técnico, y voy a estar explicando cómo nosotros vemos el tema de la tasa de interés. Para poder llegar a eso, voy a hacer un breve repaso de cómo nosotros entendemos el problema del dinero y los precios. Después de eso vamos a hablar sobre cómo vemos la cuestión del tipo de cambio. Después, ahí sí ya entramos a la cuestión de la tasa de interés. Y la última parte de la presentación es la aplicación al caso argentino y de cómo nosotros estamos pensando los problemas monetarios, cómo estamos pensando el problema de la tasa de interés a la luz de un año electoral. En este sentido, lo primero que nosotros vamos a señalar es que nuestro enfoque respecto a lo que tiene que ver con el dinero y los precios es un verdadero enfoque de equilibrio general. Hay algunos economistas que creen que poner un sistema de ecuaciones es un sistema de equilibrio general. No todos los sistemas de ecuaciones son modelos de equilibrio general. La diferencia fundamental del enfoque de equilibrio general es que uno trabaja con los microfundamentos.
Y en ese sentido resulta de vital importancia entender el origen del dinero. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es, bueno, ¿cómo sería una economía sin dinero? Y eso también lo hemos estudiado fuertemente, que es lo que se conoce como la economía de intercambio puro o también economía de trueque. Ahora, el problema con una economía de trueque es que básicamente ustedes tienen dos grandes dificultades. Y esas dificultades son tan importantes que pueden llegar a terminar de eliminar los intercambios. Y eso genera una tremenda pérdida de bienestar. El primer problema que encuentra una economía de trueque o de intercambio puro es lo que se llama la doble coincidencia. Es decir, yo puedo querer comer pan, ¿sí? Y necesito que un paradero quiera una conferencia de economía. Eso tiene alguna dificultad, pero supongamos entonces ahora que resolvemos este problema de la doble coincidencia. Es decir, que yo quiero vender mi conferencia, que alguien la quiere comprar, o sea, yo quiero comprar pan y alguien quiere recibir a cambio una conferencia. Hay un problema de indivisibilidad. Es decir, quizás la cantidad de kilos de pan que representa, digamos, una conferencia no sería, digamos, básicamente viable. Hay un problema de indivisibilidad, porque la verdad que por un kilo de pan quizás le digo, no sé, viva la libertad, carajo. Pero, digamos, entonces, lo que quiero decir es que entonces aparece ese problema y la indivisibilidad, o que ustedes de repente se quieran comprar un auto. O sea, entonces, digamos, cuántas conferencias y entonces son todas transacciones que se pierden. Naturalmente, digo, el hombre no se puso a llorar porque la economía de trueque era bastante compleja, digamos, en esos términos. ¿Qué es lo que hizo? Buscó una forma de poder realizar los intercambios. O sea, básicamente así aparecieron todos los que eran los tipos de dinero mercancía. Es decir, recuerden, por ejemplo, el primer dinero que usó el ser humano fue el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, viajaba con el ganado el hombre nómade. Entonces usaba el ganado como moneda. Ahora, cuando el hombre, digamos, se volvió sedentario, empezó a usar otro tipo de bienes que tenían muchísimo más intercambio. Por ejemplo, uno de ellos fue el trigo. Y de repente no es porque quería trigo per se, sino que compraba trigo para con ese trigo poder comprar otras cosas. Es decir, aparece esta noción del bien de intercambio indirecto. Es decir, en este mismo sentido tenemos el caso de la sal. El caso de la sal es muy interesante porque fíjense que la tradición de no pasar el salero en la mano y que si se cae la sal es mala suerte, básicamente es porque cuando ustedes hacían esas transacciones, ¿sí? ¿Qué era lo que pasa? Si ustedes manipulaban el saco y se caía, tenían una pérdida de capital instantánea. Entonces, es como que, no sé, tenían una acción y les cayó 20%. O sea, en ese momento nada más. Entonces, claramente, si se les caía la sal, digamos, era mala suerte. Y eso, digamos, de ahí viene esa tradición. O, por ejemplo, aquellos que tienen una edad, digamos, como la mía o un poco más, habrán visto películas de cárceles y el dinero que se usa en la cárcel son los cigarrillos. Es decir, son lo que se denominan entonces, como dije antes, bienes de intercambio indirecto. Es decir, son bienes que se usan para hacer intercambio, no porque ustedes lo quieran per se. Y eso, digo, tiene una consecuencia directa, y es que en el fondo la demanda de dinero es una demanda espejo de lo que ocurre en el mercado de bienes. Entonces, digo, por ejemplo, ustedes habrán visto en los libros de texto, ¿sí?, estas funciones de demanda de dinero, ¿no? Que depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. Ahora,
esa formulación de la demanda de dinero, digo, no es de equilibrio general. Esa formulación de demanda de dinero está mal. En realidad, si la demanda de dinero es una demanda espejo de lo que pasa en el mercado de bienes, la demanda real de dinero debería ser una función de estas características. Es decir, es una función que depende básicamente del consumo. Es decir, la verdadera demanda de dinero depende del consumo. Y si ustedes están en un contexto de equilibrio general, ustedes lo que tienen es que el consumo es una función de todos los precios de la economía. En definitiva, la demanda de dinero que ustedes van a tener va a tener estas características. Es decir, donde el vector de consumo depende de todos los precios de la economía. Y ahí entonces se dan cuenta que está mal la función de demanda de dinero que depende del ingreso y depende de la tasa de interés. ¿Esto por qué lo explico? Porque es fundamental para entender qué es la tasa de interés después. Eso lo vamos a ver en la tercera parte. ¿Por qué en un sistema de equilibrio general no metemos el ingreso en la función de demanda de dinero? Porque en un modelo de equilibrio general verdadero, el ingreso queda determinado por el equilibrio de precios y cantidades. Por lo tanto, poner el ingreso es una mala definición. Sería, digamos, como reduplicar el problema funcional, digamos, o sea, con que estén los precios le alcanza y sobra. Es decir, en el fondo, digamos, el ingreso de ustedes se va a derivar ¿de qué? De la venta de ocio más la participación que ustedes tengan en las empresas de la economía. Y en definitiva, digamos, lo que pasa en los beneficios de la empresa de la economía depende de los precios. En definitiva, va a depender de todos los precios. Y es más, y ya les voy adelantando también que en realidad también está mal poner la tasa de interés adentro de la función de demanda de dinero. Esto lo explico porque, digamos, hay algunas reflexiones sobre qué es la tasa de interés que son aberrantes y que están mal. Por ejemplo, decir que la tasa de interés es el precio del dinero. Si ustedes escuchan a un economista decir eso, les sugiero que lo inviten a irse, por decirlo de alguna manera, de manera elegante. ¿Por qué? Básicamente porque en realidad la tasa de interés no es que existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Ustedes podrían tener una economía de trueque que tenga tasa de interés, porque básicamente la tasa de interés tiene que ver con la relación de los precios presentes respecto de los precios futuros. Por lo tanto, la tasa de interés tiene que ver con la existencia del tiempo. Aquellos que estén acostumbrados a mirar modelos de características intertemporales, si ustedes, por ejemplo, miraran el modelo de Ramsey, el modelo de Ramsey tiene tasa de interés y, sin embargo, no tiene dinero. Entonces, ¿cómo es que aparece la tasa de interés? Bueno, eso lo voy a estar explicando con mayor detalle en la parte 3, pero es un adelanto que les doy. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si la demanda de dinero tiene la característica que hice recién, ¿sí? Y el consumo, en realidad, ¿de qué va a depender? Va a depender de las características estructurales de una economía, que son las preferencias. Las preferencias son un dato. Va a depender de la tecnología. Salvo que ustedes sepan cómo va a ser el progreso tecnológico, también es un dato. Si ustedes tienen las dotaciones, también son un dato. Y si asumen una economía de propiedad privada, los beneficios son todos capturados por el sector privado. Por lo tanto, todos estos elementos que están acá y que se llaman parámetros profundos, así los denominaba Robert Lucas Jr., básicamente, si estos parámetros son todos dados, quiere decir que, salvo que el sistema tenga alguna perturbación, este vector de consumo está dado. Y en realidad es una forma granítica, es decir que los teóricos cuantitativistas, cuando asumían que la demanda de dinero era una fracción constante del ingreso, no eran tontos. O sea,
estaban viendo un problema que dependía de todos parámetros que eran exógenos. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, esto viene que en equilibrio la oferta real de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero, a la demanda real de dinero. ¿Y por qué es importante esto? Porque puedo despejar el nivel de precios, y el nivel de precios es el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube M, o porque cae la demanda de dinero, o porque ocurren las dos cosas que hacen que el nivel de precios suba, es decir, que el poder adquisitivo de la moneda caiga. Entonces, en definitiva, eso es lo que explica la naturaleza monetaria de la inflación. Y eso, además, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Y hoy la inflación corre al 1,5% mensual. Si eso ustedes lo ponen en términos exponenciales, la tasa de inflación dejó de correr de niveles del 17.000% a niveles del 20%. Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo. Bueno, ahí estamos escuchando, Milei, viene para largo el discurso porque ya anunció varios ejes y un discurso, Vélez, muy técnico que está dando. Dice, aprovecho que acá son especialistas y hay muchos economistas y está la gente del campo para hacer lo más técnico posible. Sí, de hecho fueron como los títulos de cada uno de los temas, tasas de interés, producción futura, los efectos de la economía, bueno, títulos que él mismo dijo, bueno, ya vamos a desarrollar en los próximos minutos de esta charla que está llevando adelante desde la Bolsa de Comercio. Estamos trabajando adentro de la Bolsa de Comercio con Cecilia Casabón, está Martín Pigasi afuera, gran despliegue para mostrarles todo lo que pasa con Milei aquí en Rosario en minutos. Volvemos a la Bolsa de Comercio.